Hola, ¿qué tal están? Saludos, bienvenidos a este Aragón a Debate. Es miércoles 9 de abril de 2025. Hace una semana que el señor Trump anunció ese día de la liberación. A partir de entonces ya sabemos lo que se ha desatado en esta guerra comercial. Hundimiento y caída de las bolsas, que continúa. Reacciones de todo tipo que vamos a comentar en el mundo. Comentaremos también con nuestros invitados, claro, cuáles pueden ser las consecuencias, no solo para empresas, sino también para los ciudadanos, y lo que pueda traernos, ya digo, el futuro más inmediato, que con Trump lo que sabemos es que es impredecible. Y lo vamos a analizar, como me gusta a mí decir, con expertos en economía y con bisturí, entrando a fondo. Juan Rollo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Vicente. Muchas gracias por la invitación. Luis Antonio Sáez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, os voy a pedir una intervención inicial por donde queráis, porque ya estamos en la entrada en vigor de alguna manera de esos aranceles. Simplemente voy a añadir lo que ha dicho este señor del pelo naranja, lo último que ha dicho, aunque sea malsonante: me besa en el culo el mundo, ha dicho, porque vienen ya, ha dicho, 70 países a negociar, como diciendo, esa patada que di en el tablero, ahora vienen a mí, ¿no?, a pedirme negociación. Pero podéis comentar para empezar, porque luego hay muchos temas, por donde queráis, Juan. Pues si además del fondo se pierden las formas, yo creo que esto ya es no es el día de la liberación, es el día de la aniquilación. Esto es una destrucción masiva para todos, en donde al final es un disparo en el pie. La verdad es que las formas de este hombre son absolutamente impresentables. Yo no sé qué puede pasar por la cabeza de esta persona, ocupando el cargo que ocupa, porque mira, que lo haga él a nivel personal con sus empresas, pues puede ser pero en fin, siendo el presidente de la nación más poderosa del mundo, que lleve a cabo, pues desde luego, en fin, no sé ni qué pensar. Si esto lo hubiera hecho Biden, pues desde luego, pues en fin, se pondría, en fin, y es absolutamente desastroso. Tú hacías muy bien la alusión, ¿no? No solamente es un problema para las empresas, es un problema para los consumidores, para los ciudadanos europeos, mundiales, y por supuesto también para los americanos, porque al final este boomerang no es solamente una margen de negociación, es una destrucción del sistema como lo entendemos, del libre mercado, en donde al final la asignación eficiente de recursos proporciona a los consumidores aquellos bienes y servicios más óptimos y que son más baratos y más eficientes para ellos, y esto dinamita totalmente las reglas del mercado. Estamos rompiendo la baraja, pegando una patada al tablero, y desde luego es algo absolutamente catastrófico para la economía mundial. Luis Antonio. Sí, a modo de introducción, como me imagino que iremos luego concretando, pero sí, de alguna manera yo creo que lo empezaba ya también Juan, ¿por qué sucede esto, no? Y claro, es un tipo de política que con diferentes estilos, pero coincide en una política de impacto, muy gestual, histriónica, casi exagerada, que no es el debate de las ideas, ¿no? Porque si esa exigencia que tiene de bravuconería fuera acompañada de un razonamiento, dirías, pues bueno, la de aquel, ¿no? Pero es muy gesticulante, y yo creo que, aunque tiene varias versiones estos populismos, tienen una semilla que es un poco, son políticos que proceden de la televisión, de la pantalla, ¿no? Sí. El de un reality show, ya que hemos visto otros como las pantallas, las televisiones les han servido de palanca para llegar a una gente en la que es más el mensaje rápido, instantáneo, sí, que el razonamiento, la discusión, la predisposición a colaborar, ¿no? Que parece que se busca más el zasca, y de ahí esa cochinada que ha dicho, impropia de cualquier persona que hable en público, pero ¿no? Un dirigente de la primera potencia del mundo. Impensable, menos, ¿no? Claro. El decir eso, pero que refleja qué chulo soy y qué bien puestos los tengo, ¿no? Casi más que qué razonamiento, qué efectos, qué consecuencias va a tener. Y ante esa posición, totalmente de acuerdo, yo añadiría de matonismo, porque negocia desde una posición, insisto, de casi mafiosa. Lo primero que vamos a analizar, ¿cómo, a vuestro juicio, se debe reaccionar? Claro, porque, y me estoy fijando sobre todo en la Unión Europea, no tanto en España, luego si queréis hablamos, Aragón, afecciones, pero ¿cómo debe reaccionar la Unión Europea? De lo dicho esta semana, ¿con qué os quedáis? Ya hemos visto que hay países que van por libre o que quieren negociar por libre. Papel de la Unión Europea que cada vez se pone más en solfa en cuestiones, hace poco con el rearme europeo, ahora también con este tema. Es difícil porque la gente de bien, pues claro, no podemos hablar con esta gente, ¿no? De todas formas, no nos vayamos tan lejos. En España sucede prácticamente lo mismo.
bueno, nos rasgamos las vestiduras con Trump, pero aquí en España pasa exactamente lo mismo. Retorcemos las palabras, el lenguaje, cambiamos las leyes y justificamos leyes que se incrementan, sin tener en cuenta el Parlamento, con total opacidad, con total falta de transparencia, oposiciones amañadas, doctorados amañados, justificamos leyes con fórmulas absolutamente, en fin, que no tienen ningún sentido lógico ni económico para justificar que hay unas regiones de España que les dotemos de presupuestos y a otras que las empobrezcamos vilmente. Es decir, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Bien. Pero en cualquier caso, yendo a la pregunta que tú decías, ¿qué podemos hacer? Desde luego es que es muy difícil cuando tú rompes las reglas. Imagínate que estás jugando una partida al guiñote y a mitad de partida, con las cartas dadas, detectamos a alguien que hace trampas. Te están cantando las 40 con el 4 y el 7. Pero ¿cómo con el 4 y con el 7 me vas a cantar las 40? Pero esto es una trampa. Pues esto es lo que ha pasado, ¿no? De una forma así absolutamente, en fin, flagrante y sin ningún tipo de pudor. ¿Pero debe ser respuesta al nivel de dureza de Trump o con las soft skills? Claro, otra derivada es que nosotros tampoco creas tú que tenemos muchas herramientas también, porque al final aquí, dentro de la Unión Europea, cada país hace un poco la guerra por su cuenta. Lo que le interesa a Alemania seguramente no le interesa a España, y en todos los casos, pues bueno, ahora vemos a nuestro presidente que está de turné por China, qué es lo que querrá conseguir o qué dádivas querrá conseguir. Luis Antonio. Bueno, yo creo que nos lo planteabas en las conversaciones. Hay como dos respuestas, ¿no? La China, que ha sido de si tú esto, yo más. Yo más, él y tú más. Que es casi pues como esto que sale en la película esta de James Dean, Al borde del precipicio, ¿no? ¿Quién frena antes pero sin caer al precipicio, ¿no? Y al matonismo final, versus matonismo también, y al final de China, se te engancha, ¿no? Claro, yo creo que no se puede abstraer los aranceles de otro tipo de problemas que hay de productividad, de innovación, de las monedas, ¿no? Y en el caso de China, claro, es que ahí hay un conflicto, está Taiwán, y ya estaba latente desde hace tiempo que si maniobras militares de uno, que si otros. La geopolítica La geopolítica con trufada de economía y de muchas más cosas. Claro, en Europa no tenemos esa especie de antagonismo político-militar, ¿no? Entonces, bueno, eso a lo mejor te debilita en cuanto a que parece que eres de la familia y te pueden plantear cosas que a lo mejor no reaccionas. Yo en cualquier caso creo que los aranceles son malos incluso para el país que los pone, porque implica eso, precios más altos sobre algo que, como decía Juan, lo están produciendo y que gusta a la gente, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor reaccionar, por supuesto que no haya un punto de ingenuidad, pero tampoco ese estilo de bravuconería, ¿no? Yo creo que a lo mejor el intentar reaccionar, no sé, sobre la capacidad de proyectos que se pueden poner en marcha y que se pierden, ¿no? De distintos ámbitos, y que yo creo que por otro lado las exportaciones, aunque son muy variadas de Europa a Norteamérica, pero en general tienen algo que es muy valioso en el intercambio, que es la reputación, ¿no? Un vino español allí yo creo que ya tiene también una clientela hecha, un reconocimiento, un prestigio, de la misma manera que un Mercedes-Benz era un elemento de distinción ya en California o donde fuera. Sí. Entonces, aunque suba un poquito, yo creo que esa imagen de marca en ciertos productos de Europa, aunque... Entonces, bueno, yo creo que hay una serie de bazas que hacen que a lo mejor una estrategia más suave, como tú decías, sí, que una estrategia dura fuera interesante, al menos como club. Igual luego individualmente cada uno tenga su área de juego, ¿no? Claro. Yo solo un matiz, Luis Antonio, por entrar un poco en el debate también. Sí. En España, en Europa a lo mejor no, pero en España tenemos un problema. Es que tenemos un vecino que se llama Marruecos, y que también parece ser que tiene información sensible de nuestro presidente. Y también esa manera también de negociar, hemos visto también lo que pasa también con muchas crisis migratorias, un eufemismo también para determinar otro tipo de cuestiones que también son sociopolíticas, también pueden influir. Ojo que Estados Unidos es muy amigo de Marruecos. Ojo que a ver qué pretensiones tiene también el dictador de Marruecos, a ver cómo se fraguan ese tipo de alianzas, y España está en medio, en manos de quien estamos en Madrid, y con muchas cuestiones pendientes. Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Luis Antonio en el sentido de que las personas que somos elegantes no tenemos que perder la elegancia y tenemos que seguir manejando, pero precisamente esa es la baza con las que cuentan aquellos políticos que no son elegantes y que tratan de, en fin, de arrimar siempre a su sardina sin intentar negociar, ¿no? Ellos van a políticas de máximos, aunque sean absolutamente
inasumibles, pero bueno, ellos al final piensan que perder es ganar, ¿no? Aunque efectivamente, como muy bien decía también Vicente, uno de los principales perjudicados de estas cuestiones van a ser los propios consumidores norteamericanos. Por dos motivos. Primero, por el que el consumo se va a encarecer, como muy bien decía Luis Antonio, y segundo, porque los americanos, una gran parte de sus ahorros están invertidos en bolsa. Si Donald Trump yo creo que es de la primera crisis bursátil autoinfligida, sí, pues el sí. primer perjudicado es el consumidor, el ahorrador, el ciudadano de a pie norteamericano. Aparte lo que van a opinar ahora las grandes multinacionales norteamericanas, Bueno, de lo que han tienen que perdido. estar tirándose de los pelos, pero el ciudadano de a pie, que es el que nos importa, ese realmente tiene que estar horrorizado, porque su consumo depende también de su sensación de riqueza, y su sensación de riqueza viene de la valoración de su patrimonio invertido en bolsa. Voy a venir un poco a Aragón. Aragón, las exportaciones porcentualmente no son importantes, quiero decir, porcentualmente un 1,4% a Estados Unidos. El sector del vino es el más afectado. Esta mañana escuchaba a un portavoz de la denominación de origen cariñena. Él lo que decía, por un lado, es que igual el precio de venta al público en Estados Unidos de ese vino, la garnacha, que por cierto es muy valorada en ese país, podría subir un 10%. Decía, no sé, es una estimación inicial. Pero hablaba de otra cuestión, que se abrían a negociar el sector del vino con los importadores directamente. Bueno, al final, este tipo de problemas tan caóticos lo que te obliga directamente es convertir un riesgo en una oportunidad. Estamos de acuerdo. Es decir, al final, las amenazas de lo que se trata es de ser capaz de asumirlas y convertirlas en fortalezas. Esto, Luis Antonio, en teoría, en la teoría de las grandes escuelas de negocios y de nuestra propia Universidad de Zaragoza, está muy bien. En el papel, el PowerPoint lo aguanta todo. Ahora vete a buscar nuevos clientes, vete a ser más productivo, vete a conseguir mantener esos márgenes, a pesar que tienes este shock de oferta que te da, en fin, y no todas serán capaces de sobrevivir. Y en Aragón, que tenemos un sector vinícola que es súper potente, que es emblema de nuestra propia región, pues desde luego va a tener un sufrimiento y un dolor importante. Y añado, ya te dejo Luis Antonio, lo de los nuevos mercados, que esto ya se dice, es que esto no es bala de la noche a la mañana, encontrar nuevos mercados, ¿no? No es fácil. No, sin duda que se dice el capital relacional, ¿no? Los vínculos tanto con proveedores cualificados como esa clientela que te responde, ¿no? Por eso, lo que comentaban también, no era tanto una situación disruptiva, cortante, como que estaba en una situación de espera, ¿no? Los propios importadores de allí locales. Sí. Entonces, bueno, eso parece que también la calma siempre viene bien y en estos momentos de mudanza, pues bueno, estar así, ¿no? No tomar decisiones que puedan luego verse contradichas. Pero luego hay sectores que, como tú bien apuntabas, el vino, los márgenes suelen tener una cierta capacidad para interiorizar, que ojalá no se tuviera que dar, pero que admiten, mientras que otros productos que no tienen esa capacidad de diferenciación, o sea, un vino, denominación de origen, de estas características y añadas, no se puede sustituir por otro chileno, son distintos, ¿no? Mientras que un aluminio no tiene esa caracterización de marca. Entonces, bueno, es lo que te decía antes, que tal vez eso otorga una cierta capacidad de reacción, ¿no? Y de maniobra, ¿no? En cualquier caso, Vicente, tú nos proponías qué solución puede haber. Desde luego, yo sé la que no se puede haber, ¿no? El dicho ese de no discutas con un impresentable porque te hará descender a su nivel y ahí te ganará por experiencia, ¿no? Pues yo creo que al final los europeos no podemos descender a ese nivel de chabacanismo y al final tenemos que defender, pues si hay que aumentar costes a las importaciones en represalia, pues se tendrá que hacer de la manera adecuada, pero justificándolo y explicándolo también de forma transparente, ¿no? A los ciudadanos qué es lo que se va a hacer, por qué se va a hacer. Pero desde luego las formas es imprescindible, absolutamente imprescindible que se mantengan. Bueno, hay otra cuestión que yo creo que es de psicología, ¿no? Algo aludía Juan, pero distinta, que es cuando en un grupo hay muchos gallos en el gallinero, muchos macarras, mucha gente encantada de conocerse, ¿no? Y lo hemos visto ya, creo que fue ayer Elon Musk frente a Peter Navarro, ¿no? Las flores que se han echado entre uno a otro, pues lo podemos ver en otros ámbitos, que a veces se dice el buen entrenador es el que maneja la psicología, y en este equipo, pues Trump, que a lo mejor podría hacer, tampoco parece que es alguien con
con mucha mano izquierda para saber ese grupo. Entonces, entre ellos mismos están aflorando unas contradicciones tan evidentes, porque la inteligencia pues al final se manifiesta de muchas maneras. Entonces, decir, bueno, en mi industria del automóvil, aunque yo sea una de las personas más innovadoras a nivel mundial, necesito los insumos del otro. Entonces dices, bueno, todos ensamblamos, todos cogemos ideas de alguien, nadie estamos en el Génesis descubriendo nada, ¿no? Y eso tiene un mérito bastante grande, pero claro, frente a alguien como Navarro, pues que utiliza un algoritmo y lo aplica tal cual del paper directamente a eso, pues pasan estas barbaridades. Veremos qué ocurre también con el aceite de oliva, que es otro producto, creo que es el mayor importador del mundo, Estados Unidos, de aceite de oliva. Por eso quería hablar Meloni también con, competidor de España, ¿no? En cierta manera. Por cierto, esto ha sido un terremoto, valga la metáfora. ¿Qué os preocupa más de las réplicas del terremoto ahora mismo? Caída del PIB, inflación, hay quien ya aventura una posible recesión. ¿Qué os preocupa más de esas réplicas, de esas consecuencias, ¿no? Qué duda cabe que una recesión está a la vuelta de la esquina. El tema de la inflación, claro, dependerá siempre de esas dos fuerzas, ¿no? Esta fuerza, por supuesto, es negativa. Desde luego, replantea también las opciones tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Más presión tiene la Reserva Federal, porque además, bueno, pues viene de la administración antigua, Jerome Powell, y desde luego, al final, la inflación va a estar ahí en entredicho y por lo menos la política de reducción de tipos de interés, pues se va, bueno, no sé si a estancar o por lo menos a ralentizar, ¿no? Ahora depende también de cómo afecte la productividad, la tecnología, que es una dinámica también brutal que está creciendo a nivel exponencial y eso es claramente deflacionista. Con lo cual estamos en esos dos aspectos fundamentales. Sin embargo, claro, tendemos a entender la economía y el PIB, y esto Luis Antonio es mucho más experto que yo en estos campos, desde un punto de vista macroeconómico, sin entender las diferencias, ¿no? Sin entender las desviaciones típicas. No tiene nada que ver el precio de los alimentos en España con los precios de los alimentos en África, en cualquier país, en Sudán. Entonces, claro, ahí es donde tenemos unos verdaderos dramas humanos, porque claro, el que te suba la cesta de los alimentos en España, pues puede ser dramático. Pero que se suba en Sudán o que te suba en países en guerra o donde afecta realmente la sequía desde un punto de vista, eso es algo absolutamente dramático, que conlleva directamente riesgo de muerte. Luis Antonio. Bueno, hay, yo creo que mirar las dos cosas, ¿no? El paso que das y el horizonte que está cambiando. En la cuestión cíclica, pues hay cosas que vamos a ver enseguida, inflación, la paradoja de que el dólar va a seguir apreciándose, quiere que siga siendo moneda de reserva, lo cual le desequilibra en generar un déficit público fácil de financiar y un déficit comercial también, ¿no? Entonces, y eso es importante, que sobre todo las bolsas pues lo amplifican. Tú hablabas de terremoto, y es un sismógrafo, yo creo que con una sensibilidad muy grande. Pero luego está la cuestión de largo plazo que a mí me parece muy grave, que es ese retorno ya desenmascarado, que de hecho Trump subió ya los aranceles, Biden los ajustó todavía más al alza y ahora ya ha venido en plan, pero es esa vuelta al nacionalismo que yo creo que es algo que hay que domesticar. O sea, todos tienes unas raíces, pero simultáneamente tener buenas raíces no es óbice de tener buenas ramas, de tener buenos puentes, de hacer buenas mezclas con otro, ¿no? Entonces, esto de la cantera y los fichajes, pues está habiendo un cambio de paradigma de fondo y de forma, ¿no? De fondo muy nacionalista, que lo vemos anti-inmigración, cuando lo bueno de Norteamérica es capaz de atraer a los mejores talentos en universidad, en béisbol, en baloncesto y en lo que fuera, ¿no? Sí, vamos a la historia, país de emigrantes. Sí. Entonces, el nacionalismo, pero también un cambio de paradigma de lo que decíamos de hacer política, de que en este mundo posmoderno, a puro de decir que casi no hay nada cierto o nada objetivable, como todo vale, pues le damos primacía al que tiene más decibelios, al que se maquilla con tan mal gusto o de forma a su favor todas estas cosas, ¿no? Y hoy estamos en un tiempo en que esas apariencias todavía pueden, ya no hay que recurrir al Velázquez o a Goya, sino que tú mismo te puedes hacer de ti mismo un galán. No sé si te ha traicionado el subconsciente, Luis Antonio, pero he dicho una palabra que me ha encantado, que al nacionalismo hay que domesticarlo. Y hay que domesticar algo porque es salvaje. Y lo salvaje es lo contrario a la civilización. Y yo creo que todos pensamos que
queremos estar en un mundo civilizado, no en un mundo salvaje, en la ley de la selva, en la ley del más fuerte, ¿no? Y tan solo un pequeño matiz. Yo creo que la clave no es la inmigración, la clave es la inmigración ilegal, la clave descontrolada. La inmigración, claro que todo el mundo queremos talento, claro que todo el mundo queremos, pero de una manera regulada, coherente y que sea perfectamente asumible. Plan de ayudas del gobierno de España, de Sánchez, todos esos miles de millones que luego cuando ves la letra pequeña, pues ayudas directas, yo creo que no llegan a un tercio. Sí, créditos, ICO, etcétera, etcétera, todo a devolver. Uno también, y os dejo ahora lo que ha dicho Azcón aquí, cree que tiene que haber unidad, que tiene que haber un pacto, que la responsabilidad es del gobierno de Sánchez, pero que hay que arrimar el hombro, decía, en una situación como esta. Todos sabemos cómo está el patio, casi el demonipodio de la política nacional. Es que yo creo que aquí yo entiendo la labor de determinados políticos, pero claro, es que no hay que ser ingenuos, es decir, hay que saber con quién estamos hablando. Con alguien que cambia de opinión, que miente sistemáticamente, es que no sé yo, es que es difícil. Cuando pides unidad, cuando hay regiones de España que es que quieren destruir España y quieren construir su propio reino de taifas. Y que hoy han pedido el 25% de las ayudas. Claro, pues es que ¿qué haces? Junts. ¿Sabes? Eso es que es difícil. Yo creo que, claro, yo entiendo la política, que es el arte de gobernar, pero claro, es que nos pidan ingenuidad a los ciudadanos, pues yo creo que es difícil. Luis Antonio. A ver, yo creo que en estas medidas pues es como cuando tienes un problema, hay como una especie de analgésicos o de terapias de choque que dices, bueno, pues tienes fiebre y una ducha fría, ¿no? Las ayudas a mí siempre me parece que tienen que estar un poco en coherencia o en función con lo que desees a largo plazo. Si esto significa que a lo mejor empresas zombies, empresas que tal vez esto las remate, pero había unas causas de fondo que ya las hacían poco competitivas, pues se les va a insuflar algo que no necesitan, ¿no? ¿A dónde querría ir a parar? Al tema que para mí que creo que es clave, que es la productividad. Lo que nos jugamos en el escenario internacional es sobre todo el ser competitivo, el ser productivo, el prestar, que ha quedado también en la trastienda y es más relevante, unos servicios, que hoy en día es muy importante el comercio de servicios, no tanto como el material, que es el que estamos discutiendo. Entonces, bueno, yo lo que creo que las estrategias deberían ir a cómo internacionalizamos todavía más la empresa española, que tiene a veces un problema de tamaño, de innovación, de colaboración, de redes, e ir en esa perspectiva de que las estrategias son más bien de fondo. Estamos hoy lo que jugamos son partidos internacionales y en ellos lo que tener al árbitro un día lo puedes tener a favor, ¿no? Que es el que legisla, el que dice, pero lo importante es que tú juegues bien y yo creo que las estrategias deberían ir más en esa línea de nuevas producciones, nuevos servicios, nuevos mercados, revalorizar las tradiciones que tenemos y dejarse también un poco de estas frases genéricas, que es que yo para que diga esas cosas Azcón o quien fuera, o Sánchez, mejor cállate y no digas nada. Es que eso es muy pragmático. Yo creo que lo ideal aquí es montar un comité de expertos que no exista, como pasó con la COVID, y así ya está todo solucionado. Y claro, las noticias se van acumulando sobre este tema. A la hora en que estamos realizando este programa, el gobernador del Banco de España, señor Escrivá, ya anuncia que esta institución va a revisar a la baja su previsión de crecimiento por los aranceles de Trump, que era del 2,7, y que lo va a revisar a la baja, claro. Aunque habla de que está sometida a elementos de incertidumbre muy grandes. Sí, él ha dicho, eso lo he leído un poquito antes de venir, que era aventurado posicionarse, ¿no? Que estábamos todavía un poquito sin que haya descampado, sin que veamos el escenario después de la tormenta, y también comentaba algo que es eso, que directamente España con Estados Unidos creo que es el 7º, 8º puesto, pero que transitivamente es donde nos puede tocar, ¿no? Por contagio hacia Alemania, hacia Francia, que sí que tienen más capacidad directa con ella, ¿no? Y ahí es donde... Luis Antonio decía antes, hablaba también de una palabra, yo cito siempre a Luis Antonio, histriónico, ¿no? Le decía de Trump. Y es verdad que el mundo al final nos sucede un poco pues como a nuestro Real Zaragoza, ¿no? Que estábamos en depresión, ganamos un partido y ya parece que está todo solucionado, ¿no? Hoy en día pasa lo mismo, estamos todos esperando que Donald Trump al final
recoja carrete y al final tenemos siempre esa esperanza, ¿no? Y lo decía también Luis Antonio también, ¿no? Los mercados financieros, las bolsas, ¿no? Que absolutamente te pueden bajar un 20% en lo que llevamos de año, de índices, un 20%, que es una absoluta barbaridad. Oye, y al final, bueno, depende cómo se negocien los temas, pues a lo mejor el péndulo se gira hacia el otro lado, ¿no? Con lo cual, cada una institución como el Banco de España o COE o cualquiera emitan esos informes que son realmente muy sesudos, estos sí que son trabajados, no son informes fake como los que hace Donald Trump, pues claro, al final, como dependemos tanto de estas variables que son tan dinámicas, pues es difícil establecer, ¿sabes?, una predicción para el PIB, que por otro lado no es una macromagnitud que refleje realmente la salud de la economía por la cantidad de variables que se incluyen. Con la diferencia que hay entre el PIB ahora mismo de España y la media de la Unión Europea y cómo está el PIB de Alemania, por ejemplo. Y si contamos muy justitos. Y si contamos otro tipo de variables, como por ejemplo el paro juvenil, en donde somos subcampeones de Europa, pues desde luego ya ni te cuento, empezamos a sumar datos negativos. Claro, el tema de las bolsas, porque igual a la audiencia general dice, bueno, a mí esto cómo puede afectar. Claro, los inversores, siempre que hay una crisis de este tipo, que está siendo importante, buscan valores refugio. ¿Veis detrás de todo esto, en el tema de las bolsas, desde mi ignorancia, veis también estrategias? Yo creo que no. Yo creo que los mercados financieros son demasiado grandes como para que haya nadie que quiera tener una posición. En todo caso, aquí el más listo de todos es Warren Buffett, que ya hace tiempo que se vendió una gran parte de su cartera, y el oráculo de Omaha, que le llaman así a este hombre, es el único que descubrió esa posibilidad también de anticiparse, ¿no? Y él se quedó bastante en liquidez hace ya un tiempo. Lo descontó. Pero el resto de los mortales yo creo que lo tenemos complicado. Yo la verdad, estando Juan, que tiene una experiencia profesional de haber trabajado en mercados financieros, la verdad es que en lo único que puedo coincidir es en eso, ¿no? En el desconcierto que provoca. Y una de las palabras que también es un comodín para usar en economía es la interdependencia, ¿no? Entonces dices, esta empresa tiene refugio, pero con la diversificación que tienen esas empresas geográficas de negocio de tal, es difícil que esto es un contagio tipo peste o de un determinado tipo de incertidumbre que es difícil encontrar un Pues aprovechando un que está ahí Juan, claro, los inversores siempre buscan, ¿verdad?, certidumbres y estabilidad. Justo lo que llevamos una semana que no tenemos ninguna, ¿no? Esa es la clave. Totalmente. Por eso al final cada vez más estrategias de capital riesgo, en donde al final lo que haces es renunciar aparte a liquidez, ¿da? Esas inversiones, ¿no? Frente a, pues tener una rentabilidad más visible y un riesgo pues menos volátil, ¿no? Son las que cada vez más entre los grandes inversores están, y los pequeños inversores también, ¿no? Que cada vez se van haciendo este tipo de estrategias, ¿no? Frente a aquel universo cotizado en bolsa que la verdad es que recibe una volatilidad que no todos los perfiles de ahorradores, de inversores son capaces de acometer. Y en cualquier caso, pues al final la liquidez, la cuenta corriente, el plazo fijo, la letra del tesoro, los pagarés de empresa a corto plazo, ¿no? Son aquellas herramientas que en momentos de certidumbre, pues parece que nos ofrecen una rentabilidad escasa, pero es precisamente en estos momentos en los que tener esa liquidez, bueno, pues por lo menos posibilita que puedas tomar nuevas posiciones o por lo menos puedas, en fin, salvaguardar tu cartera de esa volatilidad tan extrema que estamos viviendo. Y otra noticia que nos llega, que nos va a sorprender: China contraataca a Trump y sube otro 84% los aranceles a Estados Unidos. Lo que decíamos antes, ¿verdad, Luis Antonio? Del ahora yo más. Claro, y esto precisamente, en el caso de China, bueno, pues es un país comunista, bueno, pues lo podemos llegar a entender, pero claro, en el caso de Estados Unidos, que es el adalid del libre mercado, de la economía de mercado, era, porque desde luego lo está, vamos, dinamitando, y esto es lo que tiene el populismo. El populismo al final solamente quiere a problemas complejos, como decía antes Luis Antonio, soluciones sencillas. Pues la lógica de cualquier persona te dice que un problema complejo no se puede solucionar sencillamente. No tiene la solución de la navaja de Occam, precisamente, ¿no? Claro, hay aquí una cuestión, que hay unas elecciones intermedias y claro, una de las cosas que se va a notar es en los precios, ¿no? Porque los aranceles no dejan de ser un impuesto al consumo y además regresivo, porque lo paga, y normalmente lo paga más la clase media y baja, porque tiene que hacer esas compras básicas, ¿no? Entonces, bueno, también habrá gente que, aparte de que esos ahorros en bolsa vea cómo se diluyen, también esté pensando yo, bueno, ¿qué gano yo aquí, no? Si al final los precios me están resultando mucho más caros, los juguetes, mil cosas, ¿no?
pues no tenemos tiempo para más. Ha sido un gran debate, un gran análisis de la situación, que evidentemente, por desgracia, seguiremos, yo creo, semanas, no sé si meses, hablando de este tema. Ojalá que no, ojalá que todo se solucione. Pero, en fin, tenemos dudas, somos escépticos por precisamente el mandatario que está al otro lado del Atlántico. Juan Royo, Luis Antonio Sáez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Se quedan con la mejor programación.